Cada país tiene lo que merece. En Estados Unidos, eh, bajo el partido republicano Donald Trump, en donde inicialmente creció desde aproximadamente 1840, este partido donde los presidentes más sobresalientes como Abraham Lincoln, como Eisenhower, como Richard Nixon o Ronald Reagan, ajá, tenían pues otra manera de gobernar, ¿sí? Algo similar a lo que está aconteciendo ahora con Donald Trump, solo que Donald Trump se desvió de lo que fue el conservadurismo al populismo de derecha. ¿Sí? Antes los presidentes eran eh, partidarios de hacer crecer la economía por medio del campo, por medio de la industria y por medio del ferrocarril. Donald Trump ahora en este momento volvió el partido en el que se encuentra republicano como un partido totalmente inclinado a la derecha, populista de derecha. Él cree firmemente en hacer crecer la economía, ¿sí? Basándose en disminuir los programas sociales para la gente necesitada, algo similar a lo que estaba aconteciendo en México en los anteriores gobiernos. Desafortunadamente, para la gente pobre, para la gente de escasos recursos, desprotegida, para la gente vulnerable en ese país, las cosas no pintan bien en este tiempo. Desafortunadamente, como el presidente que tienen hoy encabezando esta gran nación, tristemente él solo piensa en disminuir los impuestos para los ricos, para los millonarios, para los empresarios y hacer que el obrero, que el trabajador, que el motor de la nación se joda. Es una verdad que está aconteciendo en los Estados Unidos de Norteamérica y que desafortunadamente va a ser el principio de dolor de la economía de ese país. Donald Trump lo anticipé desde mucho tiempo en mi cuenta de ex, antes de que fuesen las elecciones principales para la presidencia, que él pensaría como piensa un empresario, y un empresario siempre va a pensar en llevar, ¿sí? En llevar el dinero, en llevar la riqueza hacia la gente más poderosa, hacia la gente de arriba. Que el dinero se concentrase en unos cuantos, ¿sí? Y que esos cuantos ofrecieran unas migajas al pueblo, a la gente humilde, a la gente obrera y trabajadora. En Argentina es algo similar. Ambos partidos, La Libertad Avanza y Propuesta Republicana, respectivamente Javier Milei y Sergio Massa, que fueron los candidatos más votados en esas elecciones, desafortunadamente vemos cómo hay una réplica, ¿sí? En el tipo de gobernar, ¿sí? En el modo en el que se están haciendo las cosas como en Estados Unidos. Javier Milei, desafortunadamente, y como fue una costumbre aquí en el país en el que a los mexicanos nos dibujaban un panorama muy bonito, de mucho crecimiento, eh, de mucho bienestar para la sociedad, para la gente. Tristemente eso fue una mentira, fue una farsa que la gente en Argentina se creyó, que pensaron que este hombre los iba a sacar de la pobreza, que este hombre iba a ser
iba a hacer crecer la economía de ese país, iba a crear fuentes de empleo, iba a marchar todo de maravilla. Milei es un imitador de Donald Trump, por eso es que está detrás de él. Milei trata de quedar bien con él, sí, porque lo que él quiere lograr es que el rico se fortalezca, que el poder se concentre en unos cuantos, que la riqueza se concentre en unas cuantas manos, ¿sí? Y que los pobres vean disminuida sus alcances, disminuido su potencial, ¿sí? Económicamente. Hoy la gente los vemos volcados a las calles, que están manifestándose en contra del gobierno por el cual ellos votaron. Por eso es que lo que les digo, sí, de que cada país tiene lo que merece. Hoy México tiene lo que merece en base al sufragio, sí, en base a haber sido más inteligente en las urnas y haber votado por las personas correctas. Habrá quien diga que estoy mal, habrá quien diga que estoy bien. Ya saben que tienen libertad de poder escribir lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero una cosa sí les voy a decir. En México hay una historia en la cual se ha dado de una manera tan cruel. Para los que no conocen, para los que no ubican la historia del México antiguo, ¿sí? En México, desde las grandes haciendas, desde que llegaron los españoles a México, se impuso un tipo de economía así, de esa manera, concentrada en unos cuantos. En las grandes haciendas, los hacendados concentraban la riqueza solamente en las altas esferas, ¿sí? En la burguesía. Los mexicanos fuimos esclavos de los españoles. Ajá. La gente, para los que conocen o no conocen, ahondando un poco en este tema, ¿sí? De las fichas de Hacienda, no sé si ustedes conozcan un poco. Las fichas de Hacienda eran unas monedas de cobre, de bronce, de latón, hasta de plomo. Ese tipo de fichas eran una moneda de valor, la cual se le pagaba a los campesinos por trabajar las tierras de los hacendados. Esa moneda solamente se podía gastar en las tiendas de raya, que existían una en cada hacienda de este México, ¿sí? Que fueron muchísimas haciendas, en todo México, en todo el país. Entonces, el tipo de ficha que era ficha de Hacienda tenía iniciales de los apellidos o del nombre, o de la zona donde estaba asentada esa hacienda. Y esa moneda solamente valía en la tienda de raya de la hacienda en la cual trabajaba en la cual trabajaban los campesinos mexicanos o los indios, como comúnmente se nos llama o se nos llamó en ese tiempo. Entonces, si un indio corría y se fugaba de la hacienda, porque había un tipo de esclavitud, ¿sí? No sé si ustedes conozcan eso. Entonces, cuando él se escapaba y se iba y trataba de comprar en otro lado con esas monedas, lo apresaban inmediatamente y lo regresaban al lugar de donde venía. Entonces imagínense que regresando con el patrón al trabajador, lo latigueaban, lo torturaban, ¿sí? Y los llegaban a colgar por rebeldía, ¿sí? Entonces imagínense el nivel de crueldad, ¿sí? El pobre,
campesino no tenía derecho a tocar la plata, ¿sí? La plata era un metal mucho más valorado que el oro, ¿sí? La plata tenía mucho más valor en cierto momento de la historia, ¿sí? Estamos hablando del tiempo donde se asentaron aquí los españoles de la Nueva España. Ajá. Entonces la plata era como un delito. Tomar una moneda de plata. A quien le hallaban una moneda de plata se la quitaban inmediatamente y lo torturaban, lo agarraban a latigazos, lo golpeaban, ¿sí? Y lo hacían pasar un infierno. Y si no, lo colgaban. Entonces, estamos hablando que en el tiempo del porfiriato, Porfirio Díaz, a pesar de haber sido un héroe de guerra desde las intervenciones francesas y americanas, ajá, cuando en la época aproximada de 1800 y fracción 1880 aproximadamente, ajá, él se codeó lógicamente con la burguesía, con las grandes esferas de la sociedad. Y en ese tiempo todavía existía la situación sobre las fichas de Hacienda, sobre el pago a través de las fichas de Hacienda. Lo que no les comenté es que con las fichas de Hacienda lo único que comprabas en las tiendas era alimento, alimento que ellos mismos producían. Entonces imagínense el nivel de crueldad, ¿sí? De estos personajes, que lo que hacían era tener esclavos a los indios y pagarles con lo mismo que ellos sacaban y extraían de los campos de cultivo. Algo muy triste. Y entonces, como Porfirio Díaz prefería ser amigo de los ricos, se volvió enemigo de los pobres. Y los pobres sufrieron a manos de un mexicano que se vendió por intereses, que se vendió y prefirió ser amigo de los ricos que de los pobres. ¿Sí? Es una triste historia del México antiguo y que en esta época, ajá, los partidos de derecha representan eso. Uh-huh. A través de la llegada de Francisco I. Madero, él intentó hacer que las cosas cambiaran, ¿sí? Y detrás de la fatídica muerte de su hermano en la plaza de la Ciudadela, detrás de lo que sería, o al frente de lo que sería la Biblioteca México, ajá, donde, si ustedes no saben esto, fue un asesinato cruel del hermano de Madero, ¿sí? Donde le sacaron hasta los ojos y lo dejaron morir lentamente, torturado, asesinado, ¿sí? Hombres libertarios que trataron de sacar a este pueblo adelante, de que los pobres tuvieran igualdad de condiciones. En Estados Unidos, el Partido Demócrata al cual pertenece Kamala Harris, ajá, representa, y se los digo, ellos lo que intentan hacer en este partido es lograr igualdad de condiciones para pobres y ricos. Uh-huh. Por eso es que nosotros vemos que en Estados Unidos la derecha representa lógicamente a Donald Trump y la izquierda al expresidente, ¿sí? Al expresidente que acaba de salir y a la que fue candidata Kamala Harris a la presidencia de los Estados Unidos, que perdió, tristemente. Ajá. Ahora vemos en cómo se replica esa historia cruel donde los partidos de derecha en México, ¿sí?, tratan de lograr concentrar la riqueza en unos cuantos
Y que tú como trabajador, tú como trabajadora, como obrero, como obrera, como taxista, como vendedor, como comerciante, como lo que seas, ajá, te dediques a pagar impuestos altos, que no tengas programas sociales para que tengas que pagar todo, ajá, tus medicamentos, tu hospitalización, para que tengas que pagar, eh, no sé, alimentos caros, gasolinas caras. Hoy está cara, pero todos sabemos que el origen de todo ello, sí, es la reforma de Peña Nieto, que fue impulsada y apoyada por los partidos como el PAN y el PRD. Ujú. Así que no te vengan con el choro mareador de que Morena es el peor partido y que es la esclavitud y que nos tienen sometidos, engañados. Ajá. No saben de verdad cómo nos hemos salvado México de estar en una terrible condición en este momento. Ellos lo que quieren hacer es que el rico tenga más y que el pobre sea más pobre. Y que el pobre forje la riqueza del rico. Ajá. Que le pague sus viajes, que le pague sus lujos, sus alhajas, sus avionetas privadas, uh-huh, sus Lamborghinis, sus Porsche, sus camionetones. Ajá. Ahora se espantan porque se trataron de comprar camionetas blindadas que merecen tener, ajá, representantes, juzgadores de este país, del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ¿qué seguridad pueden tener esas personas de andar en la calle a merced de que poder recibir un atentado? Uh-huh. Cada país tiene lo que merece, porque ante sufragio, ¿sí? Cada ciudadano eligió y escogió su futuro. Es una tristeza y una pena por Estados Unidos, y una pena y una tristeza, y lo lamento de verdad ver a la gente en la condición en la que está en Argentina. Ajá. Aquí se está disminuyendo las horas laborales, se están acrecentando los sueldos, se están acrecentando los programas sociales cada vez más, se están construyendo carreteras, puentes, tenemos tren, tenemos transportes baratos de aquí al Estado de México, cuando era carísimo trasladarte, ¿sí? Cuando la gente pobre vivía de verdad sufriendo demasiado por hacer traslados, por venir a trabajar acá, por llevar mercancías, por lo que sea. Ajá. La seguridad es un punto que ha costado bastante trabajo, pero ¿qué querían? Acabar de un día para otro con eso. Es algo incongruente, de verdad, ¿sí? Tenemos que ver que cerca de 85, 90 años, los gobiernos malditos de derecha hicieron lo que quisieron de este país y de su gente. Se aliaron con criminales, porque hoy dicen que este partido que nos representa del Movimiento de Regeneración Nacional está aliado con los delincuentes, y que es un narcopartido, y que la presidenta es una narcopolítica, narcopresidenta. De verdad, no tienen vergüenza. No se les puede caer la cara de verdad de vergüenza, porque son unos hipócritas. México está avanzando y está creciendo y se va a fortalecer y va a superar todo. Y hoy, como vemos a la presidenta plantada ante un presidente, ajá, desgraciado, que está hundiendo a su propio país para enriquecer a sus amigos, esa es la persona que nos está representando, la persona que fielmente está logrando que este México salga adelante. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.